Mateo capítulo 17. Jesús toma a Pedro, a Juan, a Andrés y los lleva a un monte muy alto. Estando en ese monte, él empieza a orar. Y en esa oración fue tan fuerte, fue tan intensa, esa oración fue tan excelsa, que dice la palabra de Dios que sus vestidos se hicieron blancos, muy blancos, que resplandecían, más blancos que la misma nieve, y que su rostro, la apariencia de su rostro, su contorno, toda su cara, se veía como el sol, irradiaba demasiada luz, demasiada gloria. Eso es la presencia de Dios, el Padre, sobre su vida. Y no solo eso, sino que su aspecto era como el de un rayo o un relámpago. O sea, demasiado fuerte y muy refulgente. Y eso ocurrió en la oración. Y los discípulos estaban ahí cerca y se quedan espantados, impresionados, porque no solo fue que Jesús se transfiguró o se transformó. Dicho sea de paso, antes de continuar con la línea del tema, la palabra transformó o transfiguró es en el griego la palabra metanoia o metamorfosis, que significa un cambio total. Y esa palabra se utiliza mucho en la oruga, cuando hace su proceso de convertirse en una mariposa. Es la metamorfosis que sufre ese gusanito, esa oruga, y se convierte en una linda mariposa. Entonces en Jesús fue algo similar. Ese cuerpo humano que él tenía, estaba Dios en él, y por eso es que la transformación fue tan fuerte, tan grande, que su rostro parecía ser otro. En otras palabras, o parafraseando esto, tratando de hacerlo más sencillo, la majestad de Dios estaba dejándose ver y se estaba expresando. Por eso la apariencia del rostro de Jesús estaba cambiando, estaba siendo otra. Cuando pasa eso, se acerca una nube y cubre todo una nube muy resplandeciente, no es una nube normal. Las nubes son pues blancas o oscuras o medias azules desde aquí abajo. Y en los montes pues es brisa, es agua, ¿verdad? Pero en ese monte no era una nube natural, común y ordinaria, sino que era la misma nube que habitaba en el tabernáculo cuando Moisés iba a orar. La misma nube que apareció en el Sinaí cuando Dios, el Padre, le entregó a Moisés las tablas de la ley. La misma nube que seguía a Israel en el desierto cuando los estaba guiando. Entonces, esa nube aparece ahí y la gloria de Dios se deja manifestar. Ya de por sí ya habíamos visto en Jesús la majestad del Padre, la gloria de Dios, la presencia, la Shekinah de Jehová. Y por si fuera poco de tanta manifestación sobrenatural, cuando el Señor está orando en esa transfiguración, en esa manifestación de reino, de gloria, de dunamis, de poder, eh, viene una voz desde la nube que escuchan los discípulos. No solamente vieron, sino que escucharon, vieron, escucharon y sintieron, fueron impactados en todas sus áreas. Entonces dice, este es mi hijo amado, hablando de la persona de Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por cierto, en la palabra dice hijo con letra mayúscula, haciendo una diferencia de todos los hijos de Dios al hijo exclusivo de Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios con mayúscula. Así se escribe, con mayúscula. Nunca escriba con minúscula refiriéndose a Cristo Jesús, sino con mayúscula. Entonces dice, este es mi hijo amado en quien tengo a él oíd. De repente aparece Elías, aparece Moisés hablando con Jesús en una conversación, y los discípulos se llenan de terror, se llenan de temor sobre esa manifestación. El reino de Dios había llegado, el reino de Dios se había hecho visible, audible y palpable. La gloria, la misma gloria de Dios estaba ahí en ese monte.
Pedro, Juan y el otro discípulo lo vieron, lo escucharon y lo experimentaron. Cayeron rendidos sobre sus rostros y Pedro no sabía ni lo que decía y le dijo: Señor, es bueno para nosotros que estamos aquí, que hagamos una enramada, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía Pedro qué hablar, qué decir, qué entender. Y el Señor Jesús los mira que están postrados. Pasa un momento más, no sé qué lapso sería, de unas 2 horas o 1 hora o un poco más, no lo sé, no lo especifica, pero después de un momento de que se escucha esa voz y vienen esas manifestaciones y que se ve en la visión a esos siervos, entonces el Señor Jesús va y los toca porque los ve arrodillados y con mucho temor. ¿Quién no va a temblar? ¿Quién no va a tener temor de la santidad, de la gloria de Dios? Si los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban al lugar santísimo con una cuerda atada en su cintura por si caían muertos allá por la misma presencia, porque era mucha la espesura, mucha la chequina, mucha la gloria y su santidad, que si el sacerdote no andaba bien, caía muerto. Entonces, Pedro obviamente que temió por su vida, Juan temió por su vida, Jacobo temió por su vida. Entonces, aquí el detalle está en que el Señor y la gracia se acerca, les toca y les dice: levantados, estén tranquilos, no tengan miedo, aquí estoy yo. Cuando ellos se levantan de estar de rodillas y con su rostro en el suelo, orando también, pidiendo misericordia, y están aterrados, se levantan y lo único que ven es a nada, a nadie, ni la voz, nadie, quien habló, solo a Jesús. Y esta manifestación lo que nos enseña es que Jesús es Dios. Es hijo de Dios, pero es Dios. Es Dios en esa forma de hombre. Muchos rechazan esta idea, pero Juan capítulo 8 lo confirma. Éxodo capítulo 3 lo confirma. En Génesis se confirma: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, la deidad, la divinidad de Jesús en ese misterio de estar Dios encarnado, lo explica mejor Juan: en el principio del verbo y el verbo era Dios. Y eso fue lo que Jesús quiso manifestar a sus discípulos, su deidad, su divinidad, porque venía un tiempo muy complicado, venía la prueba más difícil tanto para ellos como para la persona de Cristo Jesús, porque Jesús iría a la cruz, moriría y nadie había resucitado. Pero Jesús les dijo: yo voy a ir, voy a ser crucificado, voy a morir y al tercer día me voy a levantar de entre los muertos y los veo en Galilea. Entonces tenía que darles una señal, tenía que confirmarlos, tenía que afirmar su fe, tenía que dejarles esa convicción de que él no era humano, de que él era un hombre un Dios que se había hecho hombre, un hombre Dios. Jesús es Dios con nosotros. Terminando con esta explicación breve, eso es lo que nos hace falta a nosotros, entender que Jesús no solamente es un profeta o un predicador, sino que Él es Dios. Cuando tú comprendes que Él es Dios, que Él es la fuente de vida, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la resurrección, que Él es el día postrero, cuando tú comprendes que Él es el que te puede salvar, perdonar tus pecados y darte vida eterna, tu perspectiva, tu pasión, tu amor, tu fe, tu convicción, tu servicio, todo tu ser es impactado por la misma gloria de Dios. Y la transformación que viste en Él, ahora esa misma gloria, esa misma presencia viene a impactar nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestras emociones y todo nuestro ser, aún nuestro cuerpo es impactado, porque así como los vestidos de Jesús se cubrieron de una luz, aún nuestra misma carne, nuestro mismo cuerpo se cubre de esa luz. Entonces, les invito y les insto a buscar más, confirmar nuestra fe, tener ese tipo de experiencias en Dios, que podamos nosotros experimentar transformaciones. Obviamente, no como Jesús, porque Él es Dios, pero nosotros transformaciones en cambiar nuestra manera de sentir, de pensar, de hablar y de ver las cosas. Dejarle a Dios que haga la obra en este corazón y en esta mente para crecer y mejorar y tener un mejor servicio
una